nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más. Dios les bendiga, sean todos bendecidos. Hoy nos encontramos una semana más en nuestro programa La Entrevista de la Semana. Y como todas las semanas tenemos un invitado muy especial. Voy a dejar que él mismo se presente. Dios te bendiga, Waldo. Preséntate, por favor, tu nombre y qué es lo que estás haciendo hoy día. Bendiciones. Amén. Bueno, Daniel, muchas gracias. Saludos para ti, para Noemí. Es un placer verte después de tantos años. Sí creo que te había visto en algún momento en Facebook, pero ahora personalmente, no sé si personalmente, pero por lo menos estamos hablando el uno con el otro. Bueno, mi nombre es Waldo Yáñez, estoy casado con Animic, Animic Punt. Somos una pareja holandés-chilena. Ella es la holandesa, yo el chileno. Y tenemos 4 hijos, los famosos 4 leones. Los 2 mayores están estudiando en Holanda ahora, uno está estudiando Biblia, ya lleva varios años, y este año ya está terminando, sí, él va a seguir el ministerio. Daniel, igual que tú, Daniel. Y el segundo se llama Benjamín, está estudiando Economía y Negocios. Él también ha tenido un encuentro muy potente con el Señor y nos alegra mucho. Él ha tomado también estudios bíblicos, pero ahora está en esta área del más comercio, negocios y, bueno, orando para que cada uno cumpla el propósito de Dios en su vida. Los 2 más chicos están con nosotros acá en Chile, en el colegio, en segundo medio y octavo. Tenemos una iglesia también, Daniel, nosotros hace 4 años comenzamos, que se llama Iglesia Camino Nuevo, aquí en Reñaca, en Viña del Mar. Y es una iglesia muy linda, así que aprovecho también de saludar a todos los miembros de la iglesia. Nos reunimos los domingos en la tarde, así que no estoy, estamos no con reunión todavía. Y, y también tenemos un ministerio que sí lleva más años, que se llama El Refugio, y quizás después tú quieras que yo pueda hablar de eso. Es un ministerio para pastores a nivel nacional y ahora increíblemente a nivel internacional. Qué bien. Waldo, cuéntanos un poquito cómo conociste a Animic. Cuéntanos, es interesante conocer los planes del Señor para poder juntarles. Sí, bueno, mira, yo vengo de una familia cristiana y conocí al Señor a los 17 años, luego estuve en la universidad, soy abogado de profesión, estaba estudiando, ya había terminado los 5 años, estaba en el tiempo de la práctica, memoria, y, pero en lo personal mi vida estaba bastante dañada, yo creo, porque fue un tiempo en que si bien yo tenía un liderazgo en la iglesia a la cual yo pertenecía y tenía una vida externa bien comprometida en la iglesia y también con mis estudios, yo estaba llevando una doble vida ya hace un tiempo. Tenía una relación con una joven, una mujer, digamos, y era no de acuerdo al plan del Señor, lo cual eso hizo que yo no me aparté de la iglesia, pero sí me aparté de Dios, lo cual es, en realidad, no sé cómo uno puede hacerlo, pero lo hace. Y bueno, en el año 2005 yo recibí la ayuda, gracias al Señor, de un pastor que ha llegado a ser mi pastor, que se llama Craig Woolsey, un norteamericano de la Iglesia de Cristo Metropolitana. Y con Craig yo encontré un camino de restauración, de decir la verdad, de confrontar mi vida. Tuve que hablar con mis pastores, mis padres, mi mundo alrededor y entonces comenzó ese camino y cuando yo conocí a mi esposa, en realidad yo la conocí al final de ese periodo. La conocí cuando yo terminaba ese periodo de restauración. Entonces la conocí en Jucum, en un encuentro de misionero que había allí en la base de Santiago. Y mis padres la habían invitado a almorzar y luego mis papás me ofrecieron que me iban a buscar a la base, porque no sé, bueno, todavía la base de Santiago queda bien lejos del centro, o al menos de cualquier lugar. Y así que ahí la conocí, pero como yo tenía ese mal pasado, Daniel, en el fondo, aunque mi esposa es muy bonita, trataba como de alejarme un poco de una relación sentimental. Y curiosamente yo creo que eso le resultó atractivo a mi señora. En el fondo, por eso se explica tal vez por qué ella me buscó a mí, digamos, pero en el fondo parecía yo muy serio. Y en fin, nos conocimos así, por orando, caminando juntos hasta que el Señor nos llamó a esto de casarnos, de servir al Señor juntos.
Bueno, eso es una edad temprana, en la juventud. Pero no tan Mm, solo ha sucedido eso entre ustedes, Dios los llamó sí, finalmente al sí. campo misionero. Cuéntanos un poquito tus experiencias misioneras. Sí, nosotros, bueno, nos casamos y nos fuimos como misioneros a Bolivia, y no a la Bolivia altiplánica, sino que en la parte amazónica. Bolivia es 75% verde, o sea, es más selva que lo que uno conoce siempre al hombrecito ahí con su poncho y una quena, sino que Bolivia es más bien selva. Es un país precioso con el cual tenemos mucha conexión y estuvimos allí desde el año 1997, donde fundamos un centro de entrenamiento cristiano, así se llama, parecido a Jucum, solo que con un énfasis también en la vida personal en cuanto a costumbres, porque trabajamos con jóvenes del área del campo y había montones de cosas que hablar. No solamente hablábamos de la Biblia, sino de la vida, porque ellos venían de trasfondos donde no hay una enseñanza de parte de los padres, a veces no hay colegio. Entonces era un trabajo muy especial, muy lindo. Y a través de los años, sí, ese centro de entrenamiento se volvió internacional. Curiosamente, después ya con los años teníamos jóvenes de Italia, Suiza, Estados Unidos, Corea, mira, todavía me acuerdo, de Chile muchos, muchos de Perú, de Brasil. O sea, fue muy extraño, Daniel, pero así en medio de la selva, nosotros hasta el día de hoy, ese ministerio se mantiene. De hecho, yo soy parte del directorio que tiene aparte otras fundaciones en Bolivia. Yo sigo conectado a través de un directorio del cual soy parte, y estuvimos allí trabajando hasta el año 2005, hasta ese año en que después nos vinimos a Chile a trabajar como pastores. Qué bien. Mira, yo me siento muy bendecido de haber pasado por ese proceso de restauración en un ministerio que ha marcado mi vida con respecto al tema de los pastores. ¿Por qué no nos cuentas a todos quienes nos visitan en qué consiste, cómo nace el refugio, en qué consiste, cuál es la visión, la misión? Cuéntanos en detalle, por favor. Nos gustaría Amén. que todo el ministerio conociera qué es lo que están haciendo ustedes. El Ministerio del Refugio es un ministerio para el pastor y su familia. Ese es el enfoque que tiene. Para el pastor, para la esposa del pastor o la pastora, depende de la denominación, ¿no? Y también para hijos de pastores. Esto nace de nuestra propia experiencia y yo siempre digo del quebranto, no nace de que somos tan inteligentes que se nos ocurrió hacer algo así, no nace porque vimos un vacío que había que llenar, en realidad más bien Dios mostró un vacío en nuestro corazón, en mi corazón en particular. Estaba como pastor ya desde el año 2005, una iglesia que comenzó chiquitita, Daniel, y luego la iglesia creció y teníamos cierta influencia en nuestra ciudad, pues en Viña del Mar. Todas estas influencias son bien relativas y pequeñas, ¿no? Cuando uno se compara, depende con quién te compares, pero es decir, en mi mundo pequeñito era una influencia, aquí en Viña, y siempre me he cuidado yo por mi pasado que te contaba de tener mucho ojo de no caer con el sexo opuesto o en el área sexual, en cualquier tipo de inmoralidad me he cuidado. También me he cuidado en el tema financiero. Yo soy igual de profesión abogado y siempre he sido bien celoso con las platas. Entonces, de mantener todo separado, he sido claro en eso. Pero un área que nunca pensé era el tema de la fama, que siempre las tres F famosas, ¿no? Fama, falda y fortuna. Y tenía harto ojo yo con la falda y con la fortuna, pero yo creo que descuidé la parte de la fama en el sentido de que aunque sea una pequeña fama, es como esta fama de los raperos, ¿no? Cuando cantan dicen de que yo no sé cosas, yo digo son unas cuestiones micro a nivel de una población, pero en el fondo uno lo vive así, pues, uno lo cree así. Y en mi propia fama, yo empecé a alejarme del Señor, yo creo, porque tenía poco tiempo para Dios. Ahí comenzó todo. Mucha actividad, la iglesia que teníamos era una iglesia de 20 y tantas personas y llegó a ser una iglesia de cientos de personas, una iglesia grande, por lo menos en nuestro medio, en nuestra ciudad. Y eso yo creo que me llevó a mí como a vivir una especie de liderazgo solitario, que si bien yo tenía anciano y líder y todo, pero de alguna forma la falta de intimidad con Dios me hacía poco sensible a mi mundo alrededor y particularmente a Dios. Y si bien por fuera era bien exitoso, yo creo que Dios estaba advirtiendo que algo estaba pasando en mi corazón. Y resultó que después de varios años como pastor yo pedí un sabático. Fíjate qué extraño, pero pedí un sabático porque yo dije, sentía la impresión de que Dios me estaba llevando un tiempo en mayor profundidad, creyendo que la iglesia se iba a crecer exponencialmente. Pensé que venía un tiempo
vamos ahora a un segundo paso, como somos tan grandes, ahora vamos con las iglesias hijas, quizás regiones. Bueno, resulta que tomé el sabático, y en el sabático Dios me dijo que la iglesia se me acababa, que a mí la iglesia se acababa. Y fue muy duro porque era un trato de parte de Dios para mi vida. Coincidió más en un periodo de mucha crítica. Justo antes de salir a ese sabático hubo varias crisis que yo creo que Dios las mandaba, con amigos del liderazgo, con otros que estaban viviendo momentos difíciles. Eh, pero en esa carbonada de situaciones Dios me mostraba que mi corazón se había apartado. Como yo vengo de una restauración, Daniel, yo tenía dos opciones: o seguir actuando como el cristiano bueno, pero lejos de Dios, no separándome de la iglesia, pero separado de Dios. Yo ya lo había vivido eso, entonces al final no tenía alternativa, yo dejé la iglesia. Eso generó mucho ruido en mi congregación porque para muchos era algo absolutamente inesperado, y también se generó una sensación como de abandono, que yo la entiendo, pero traté de explicar. Me quedé un año así como pastor todavía para buscar al pastor de reemplazo. Ese año me sirvió también para, bueno, explicar que esa era la razón de irme, para evitar cualquier todo tipo de suspicacia. Entonces, pero durante ese tiempo el Señor nos habló de comenzar un ministerio enfocado en la vida del pastor. Y así nace el refugio, nace de mi propio quebranto, de mi alejamiento de Dios, de empezar a vivir en mi propia fuerza en vez de vivir en la fuerza del Señor. Entonces, este ministerio nace con retiros que hacemos, con conferencias, encuentros para hijos, cursos para matrimonios pastorales, y a través de los años, porque comenzamos el año 2014 oficialmente, hemos ido incorporando ya varios matrimonios. Hoy día son más de 10 matrimonios o parejas pastorales de distintas denominaciones que somos parte de lo que se llama el Ministerio del Refugio. El Refugio tiene una organización, que es una persona de derecho público, tiene ahí su pequeño consejo, pero aparte tiene lo que llamamos ministerios. Y entonces muchos pastores están involucrados hoy día en el servicio. Nosotros nos vemos dentro del cuerpo de Cristo como los aguateros. Yo creo que en tu retiro, cuando tú fuiste, no sé si lo mencionamos, pero nos vemos como el hombre que te da el vaso con agua mientras tú estás corriendo. No somos pastores de pastores, ni yo, no soy un pastor de pastores, pero sí alguien que pueda dar agua en el camino. Así yo creo que entiendo la definición de parte de Dios para nosotros. Hoy día el ministerio es un poco más grande, en el sentido que más gente participa, pero también la extensión es más grande, porque estamos ya llegando a pastores de fuera de Chile. La pandemia nos pilló a nosotros también, como a todos los demás, desafiándonos hacia la virtualidad, y para nosotros significaba una extensión. O sea, ahora tenemos, bueno, cientos de pastores a nivel latinoamericano. Tenemos una conferencia ahora el 12 de junio, y participan cientos de pastores, de toda América Latina. Antes yo empezaba a nombrar los países, pero ahora ya no, ya. Porque de toda América Latina, y también de España, de los Estados Unidos, donde hay gente de pastores de habla hispana que están a veces en iglesias en Europa, por ejemplo, también se conectan. Y es solo para pastores, Daniel, es solo para pastores. No es para líderes que tienen funciones pastorales, no, sino pastores de iglesias locales, para los que viven el peso de dirigir a otros. Entonces, tenemos este ministerio que busca apoyarnos, y lo hace a través de distintos programas. Y hoy día estamos con un proyecto de construir la casa del pastor. Nosotros estamos ahora en eso. Tenemos una parcela aquí en la comuna de Quintero, en Valle Alegre, y estamos recolectando el dinero para construir la casa del pastor. En eso estamos. Ya tenemos los proyectos de arquitectónicos, ingenieros calculistas. Todo eso el Señor nos ha permitido ya proveer para eso, y estamos juntando el dinero para construir la casa. Ese es el proyecto en cuanto a cosas materiales, pero en cuanto a la obra misma, nosotros igual avanzamos sin eso todavía listo, porque nos prestan casas o arrendamos, y esto es gratuito. Así la palabra de Dios nos puso para nosotros. Entonces es gratis para el pastor, y en nuestro problema, o problema de Dios, es buscar el financiamiento para esto. Bueno, yo quisiera destacar algo. Efectivamente es gratis todo lo que... Pero no quiero adelantar ni dar mayores detalles respecto a lo que sucede cuando uno ya vive, está dentro, ahí en el refugio. Pero la verdad, quienes nos ven se van a sorprender. Porque todo lo que ocurre ahí, hermano, es netamente espiritual. Es Dios mismo usando a sus hijos para poder trabajar y restaurar las áreas deficientes. Eh, Waldo,
Si tú tuvieses que presentar el Ministerio del Refugio a pastores con una simple frase, yo sé que ya tú nombraste que este es un refugio para pastores y su familia, sus hijos, que tú te sientes el ministerio como agua en el camino, pero si tuvieses que resumirlo en una frase más, ¿cuál es la Mm. frase que recibiría la labor que ustedes están haciendo? Dios nos hablaba una frase que decía al comienzo, cuidando a los que cuidan, cuidando a los que cuidan. Eh, Porque a veces el pastor está tan preocupado de cuidar a las personas, o así debiera ser, pero la pregunta es quién cuida al que cuida, ¿no? Sí, fantástico. Mira, Waldo, otra pregunta. Una de las cosas más difíciles que vivimos en el ministerio, que pareciera extraño, ¿no? Es el tema de la soledad. Porque si bien tenemos conocidos, tenemos entre comillas, ¿no es cierto?, amigos en el ministerio, pero tiene que existir un momento de mucha confianza para abrir el corazón, pastorar a alguien, sobre todo cuando está cometiendo algún error. Sí. ¿Qué crees tú cómo lo logras hacer? Porque de verdad, ¿cómo se logra eso tan difícil? Mm. Bueno, el enfoque nuestro siempre ha sido más bien en lo simple, en lo básico. Nuestros retiros son de números pequeños, Daniel. A veces uno se alucina con los números grandes, pero hay un valor muy grande en los números pequeños, especialmente con pastores. Entonces, nuestros retiros participamos las dos parejas pastorales que somos anfitriones, que somos los que preparamos la comida, les hacemos el escenario a ustedes para que estén con el Señor. Somos la parte del los tramoya. Y, y entonces invitamos generalmente 3 matrimonios, 4 matrimonios, que vamos a una casa y estamos un fin de semana donde los invitamos a pasar tiempo con el Señor. Yo sé que lo primero que hacemos es tratar de romper un poco la incredulidad, porque yo creo que es difícil para un pastor ir a un retiro que te dicen, uno, que sea gratuito. Entonces, no, si al final te van a pedir. Entonces, decirles que por favor descansen sobre eso, que realmente no hay nada, no hay libro, no hay CD, no hay ninguna cosa al final, nada. Pero también la otra, nosotros les hacemos firmar a todos, cuando llegan, un pacto de confidencialidad. Cada pastor firma un pacto de confidencialidad. Significa que al llegar al retiro, tú te comprometes a que todo lo que suceda adentro, que tiene que ver contigo, puedes contarlo. No hay ningún secreto en realidad. De hecho, tú sabes, es tan simple que no ni siquiera da lo mismo si es que uno lo conoce. Pero las historias de los demás pastores, eso no hay que compartirlo. Tu historia sí, si quieres hacerlo está bien, pero no la de los demás pastores. Y es por lo que tú dices, porque a veces hay una desconfianza. Este sentido de la soledad está un poquito arraigado en el hecho de malas experiencias de algunos pastores que a veces han tratado de ser amigos de otros y resulta que los demás no entienden esta parte. Es difícil ser pastor y oveja a la vez, ¿no? Eh, Porque el pastor es un llamado, ¿no? Es un llamado, es un don, es un llamado, pero seguimos siendo hombres y mujeres. Si esa es la cosa. Yo creo que a veces los mismos pastores nos hemos aislado porque lo presentamos como algo que estuviera fuera del cuerpo, como que fuera un don, pero fuera del cuerpo. Y está dentro del cuerpo. Y la cabeza es Cristo todavía, aunque eso suene muy duro para algunos pastores, la cabeza es Cristo, no es el pastor. Y nosotros lo que hacemos es llevamos a la gente como pastores a los pastos verdes, pues. Esa es la función nuestra. Pero lo que ocurre en los años muchas veces que para muchos pastores eh, ya no son pastos verdes, pues son pastos resecos, y porque el ministerio tiende a secarlo a uno, hay mucha herida en el ministerio, hay incomprensión, la gente le gusta opinar de los pastores también, y se producen desconfianzas. A veces las expectativas también respecto de nosotros es que seamos personas, bueno, casi como Jesús. O sea, ellos dicen, no, oye, tú no eres Jesús, pero piden que seamos como Jesús. Y esa sensación, y si yo le permito a la gente que esa sensación llegue a ser una realidad, es decir, que la demanda llegue a ser tan grande que yo viva por la demanda de la gente, me transformo un poco como Saúl, ¿no? Que en el fondo lo que importa es el reconocimiento del pueblo y no el reconocimiento de Dios. Y entonces esta soledad es uno de los factores de caídas, absolutamente. En el ministerio la gente, una de las razones por las cuales cae en el pecado en el ministerio es por la soledad.
Incluso yo creo que se produce hasta una separación en los matrimonios. El pastor está tan metido con la iglesia que descuida a su esposa, a sus hijos, y se producen estas brechas que Satanás va a aprovechar, po. Y entonces cuando estamos en estos retiros, les pedimos uno, el pacto de confidencialidad, y segundo, que no nos llamemos pastor. Esto puede sonar un infantilismo, pero mira, cuando a ti te sacan el título, Daniel, tú lo sabes, uno se relaja. Porque por más que uno diga, oye, Waldo, pero si dicen Pastor Waldo, como que se infla algo en uno, como que tengo que responder a esa invitación de que me diga que yo soy pastor. O sea, me está recordando algo que es un llamado, pero que ya está creando una expectativa en la otra persona. Entonces, es bien bonito porque en los retiros nos decimos por el nombre. Y otra cosa que hacemos también intencionalmente es que buscamos que los pastores que participan no pertenezcan a la misma denominación o agrupación. O sea, que estés bien anónimo. Entonces, ese anonimato es algo que buscamos. A veces no se ha dado, pero en la mayoría de nuestros retiros, yo creo que el 90 y tanto por ciento, la idea es que nadie te conozca. Eso hace que sea mejor. Porque cuando alguien te conoce, todavía uno va con el freno de mano. Entonces, la idea es generar estos espacios donde los pastores puedan ir, abrirse, contar su historia, y como tú sabes, nuestra invitación es a caminar con Jesús. Entonces la función nuestra en los retiros es bastante básica. Es más que nada animarlo a que se tomen tiempos para caminar con Cristo y luego ustedes vienen y nos cuentan qué pasó. Entonces, eso hace que sea también muy potente porque no depende de un programa, no depende de la gracia del que está a cargo, sino que depende del tiempo que ustedes tengan cada pastor con el Señor Jesucristo. Sí, es importante ese tiempo que ustedes dan de caminar con Jesús, porque de alguna u otra forma uno siempre vive esa dicotomía entre lo humano y lo divino, y cuando existe un problema en alguna de esas dos áreas, uno se siente solo, se siente aislado, se siente como que Dios te abandonó. Mm. Pero en ese proceso de caminar con Jesús te has dado cuenta de que nunca Mm. te dejó, No. de que siempre estuvo ahí. Lo que pasa que uno mismo, ¿no es cierto?, Sí. se aleja de él y como que no lo escucha, pero cuando guarda silencio, sale a dar esa vueltecita maravillosa, te das cuenta que Dios está a tu lado y te está consolando y te está extendiendo la mano de amor sin juzgarte. ¿Ah? Porque aquí eh, todos de alguna forma hemos tenido un tejado de vidrio y la mayor problemática que tenemos es que lo que dirán los otros de nosotros es lo que la crisis que va a tener en la membresía y tantas cosas. Pero cuando nos encontramos en un... yo le he llamado a esto, cada vez que he podido eh, confesar a otro parte de lo que yo viví en el refugio. Para mí fue un oasis en medio de mi desierto. Y increíble, se produce algo extraordinario. Por lo general, la mayor de las veces tenemos muchos amigos cuando las cosas van bien. Pero quiero decirte que cuando fueron las cosas malas en mi vida, todavía con esos pastores que vivimos el proceso, seguimos en contacto. ¿Ah? Nos llamamos, nos hablamos desde una realidad diferente. Entonces, increíblemente, sin necesidad de vernos siempre, ¿ah? Que pase el tiempo, sigue ese lazo porque hubo un proceso de restauración mutua. Es como los Mm. compañeros de universidad, ¿no? Tuviste todo un año de formación y cuando ya terminaste en la carrera, te recibiste, aún recuerdas a esos compañeros. Es lo que Cierto. me ha sucedido a mí. Cuando pasé el proceso, cuando salí del refugio, todavía sigo vinculado con aquellos que vivieron el proceso con nosotros. Sí. Entonces, yo quiero animar a todos aquellos ministros, pastores, obispos y su familia que hoy día probablemente sientan que no tienen problema. Van a llegar allá y se van a dar cuenta que sí había problemas. Y que necesiten ayuda, necesiten un consejo. Realmente, hermano, en este tema de la capellanía valoramos mucho lo que es la confianza, el secreto de confesión. Creo que si yo tuviese que recomendar un ministerio donde realmente se pone en práctica esto, es en el Ministerio del Refugio. Muy bien. Waldo, me gustaría que ya al despedirnos de esta corta entrevista pudieses animar, hacer una invitación a todos los pastores, obispos y capellanes que nos van a visitar por nuestras redes sociales. Ahora,
no importa que no sean de Chile, sino que pueden ser ahora, no existen fronteras. Mm, Hazle una invitación a cada uno de ellos para que se contacten con ustedes y cómo se pueden contactar. mm. Bueno, gracias, Daniel. Mira, gracias al Señor tenemos nosotros este sábado que viene, el 12 de junio, el sábado 12 de junio a las 9:30 de la mañana, tenemos una conferencia para pastores de Latinoamérica y habla hispana. Eh, Quiero primero dar esta invitación bien específica y después la invitación general. Va a estar compartiendo con nosotros el pastor José Luis Navajo. José Luis Navajo es pastor y escritor. Él fue pastor con este cantante Vidal, ¿cómo se llama? Vidal de madrileño, que es cantante, ¿no? Que tiene canciones tan bonitas, ahora me olvidé de su nombre de pila, pero eh, Vidal, este pastor cantante, ¿verdad? Y José Luis eran los dos pastores de la iglesia en Madrid. Ahora José Luis está como pastor en una iglesia más pequeña en Madrid, tiene como 300 personas, pero la gracia de este hermanazo es que él es escritor, ha escrito más de 30 libros y sus libros son enfocados en los pastores. Él escribió un libro famoso ya a nivel de pastores en América Latina que se llama Lunes con mi viejo pastor y es la conversación de un pastor joven con un pastor viejo. José Luis ha tenido un enfoque hacia el ministerio, hacia los pastores, y está vinculado con nuestro ministerio. Viene a muchas de las conferencias que estamos dando, y él va a compartir este sábado 12 de junio, 2021, va a estar compartiendo el tema acerca de brillantes por fuera, vivos por dentro, así se llama, brillantes por fuera, vivos por dentro, y tiene que ver con la vida interior del pastor. La conferencia es solo para pastores. ¿Y de qué se trata esto? Se van a tocar temas acerca de cómo suceden cosas. No sé si tú escuchaste, por ejemplo, de que fue lamentable a fines del año pasado y principios de Ravi Zacarías, por ejemplo, a quien yo he admirado mucho por tanto tiempo. Yo tengo varios de sus libros y he tomado muchos cursos con ellos también, con la Asociación de Ravi Zacarías Ministries. Así que yo he estado bien vinculado con él y he sido bien admirador. Cuando él falleció, incluso yo estuve ahí en el culto virtual que hicieron. Después se supo que él tenía una doble vida terrible y ha sido un tremendo golpe para mucha gente en el mundo y dentro de ello yo. Y uno se pregunta cómo alguien puede vivir algo así, porque es decir, cómo un hombre que era de tanta bendición podía vivir una vida doble. Y ocasiona tanta tristeza porque te lleva a cuestionar todo. Cuestiona sus libros, su ministerio. De hecho, el ministerio de la hora está cambiándose de nombre. Tiene distintas bases alrededor del mundo y las bases se han separado. Inglaterra ya no es parte de Atlanta en los Estados Unidos, sino que ahora tienen un camino distinto, van a cambiar los nombres. Se produce toda una deshonra que viene por esto. Ravi Zacarías no confesó nunca tampoco. Y eso te genera dudas, ¿no? De qué fue lo que había en su corazón en verdad. Casos como el de Jimmy Swaggart, que tenía un ministerio tan grande, ¿verdad? Y por los 80 y cae, ¿verdad? Y luego yo lo he visto otra vez que él ha tenido un ministerio, pero siempre quedan esas sombras. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo logramos desarrollar una vida en transparencia? De eso va a hablar la conferencia. Entonces son cuestiones re importantes. No estamos hablando aquí, mira, todos pertenecemos a bases teológicas distintas. Algunos son reformados, otros pentecostales. Esto es para una invitación abierta. Seas pentecostal, seas bautista, seas como te llames. Pero en el fondo, nuestra convicción como ministerio es que si tú eres un pentecostal y te va bien a ti en el ministerio, a mí me va bien. Y si eres un presbiteriano y te va bien en el ministerio, a mí me va bien, porque es el cuerpo de Cristo. O sea, yo espero que lo veamos así. Y entonces está una invitación abierta a pastores y sus esposas que quieran participar. Si no puede estar la esposa, puede ir solito. Es gratuito, no tiene costo. Seguimos con la misma filosofía, no hay costo en esto. Dios nos provee. Y va a ser el sábado 12 de junio. Comenzamos a las 9:30 de la mañana, terminamos tipo mediodía. Y hay talleres entre medio, es decir, la conferencia tiene las charlas de José Luis y luego nos dividimos en salas con pastores de Puerto Rico, de Argentina. Tú estás en una sala con 4 más matrimonios pastorales donde compartes la temática que se da. Y luego volvemos a la conferencia y se termina, hay tiempos de alabanza, tenemos alabanza preciosa, gracias al Señor, y tiempos de oración. Las conferencias son muy, aunque esta cuestión
de lo virtual le falta la piel, pero tratamos de hacerlo lo más cercano. Esa sería una invitación específica. Si quieren contactarse y participar de esta conferencia, pueden escribirme a mi correo, que es Waldo Yanes, que es mi nombre, Waldo Yáñez, pero sin la ñ, Waldo Yanes, con n y z final, @gmail.com. Entonces, pueden escribirme a mi correo, me mandan un correíto y dicen, mira, yo soy pastor, quiero participar de esa conferencia. Nada más, no tiene que declarar nada más. Ponga su nombre y le vamos a estar enviando un correo con información y luego por el correo el link. Ahora, si la gente quiere saber qué hacemos, puede meterse a nuestra página web que se llama www.centroelrefugio.com, centroelrefugio.com, o visitar nuestra página de Facebook, que es Centro El Refugio, todo junto. Centro El Refugio, todo junto, ¿no? El Refugio, sin espacio. Y ahí pueden ver, nosotros tenemos cursos para matrimonios pastorales, estamos dando ahora, de hecho, tenemos a 15 matrimonios en un curso de pastores de México, Colombia, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, que están en este curso ahora. Hacemos 3 cursos en paralelo con distintos matrimonios del ministerio. Lo hacemos vía Zoom y también es gratuito. Esos son cursos que duran 13 semanas, o sea, son un poquito, casi poquito más de 3 meses. Y también estamos con estas conferencias hasta ahora. Estamos ofreciendo también otro tipo de cursos. Eso ya más difícil de explicar, pero uno se llama debriefing, que es una palabra inglesa que significa desarchivar. Es uno de los cursos que vamos a empezar a ofrecer. Y es cómo vivir el luto, Daniel. ¿Cómo hacemos cuando tenemos una pérdida? ¿Cómo vivimos el luto? Y esto está enfocado también en pastores que pierden, no solo la pérdida de alguien, sino que puede ser la pérdida del ministerio, puede ser la pérdida de tu iglesia, puede ser la pérdida de tu matrimonio, la pérdida de un hijo, la pérdida de tu valor, no sé, ¿cómo tratamos eso? Entonces, son distintos programas que estamos realizando y pueden enterarse de eso a través de la página web o también a través de la página de Facebook. También pueden escribirnos por Facebook o por la página web. Para la conferencia es mucho más rápido que me escriban a mi correo electrónico waldoyanes@gmail.com. Y esas son las maneras en que hoy día pueden contactarse con nosotros si quieren participar de algo, querido Daniel. Muchas gracias por la oportunidad también de poder hablar del ministerio. Amén. Muchas gracias, Waldo, por aceptar esta invitación y ser parte del programa La Entrevista de la Semana. Este es un programa que lanzamos en las redes sociales por televisión online, pero también en radio. ¿Ah? En radio, en MP3, lanzamos todo lo que hemos estado en esta conferencia. Waldo, te queda el último tiempo para poder enviar un saludo y despedirte de nuestra audiencia. Bueno, a nombre de mi esposa y mío, quiero darle las gracias a Daniel y a Noemí, aunque no está aquí. Pero gracias por la invitación y también quiero dar gracias a Dios, Daniel, por tu vida y por este camino que Dios te ha llevado. Yo quiero realmente dar gracias al Señor. Tú eres un hombre muy usado por Dios y, y yo creo que ahora enriquecido por su gracia, enriquecido por su gracia. Y mantenerse en esta línea es tan importante, ¿no? Mantengámonos dependiendo de Cristo. Él es nuestra mejor carta de presentación, ¿no? Siempre un poco incómodo presentarse a uno mismo, pero yo diría, aquí estamos rescatados por su gracia maravillosa y vivos por su gracia. Quisiera animar a los pastores que puedan escuchar este programa, a que puedan contactarse si necesitan ayuda. Y como bien decía Daniel, si no necesitan ayuda, igual contáctense, porque nos genera una comunidad de pastores que podemos llegar a ser amigos. Es un gran desafío, ¿eh? Encontrar amigos en la iglesia. Posiblemente estén fuera de tu comunidad, pero somos parte de la iglesia. Una de las cosas más bonitas que sucede en nuestros retiros, me acuerdo que teníamos pastores de la Alianza que se juntaban con bautistas y hacían un asado juntos de fin de semana. O sea, lograban mantener la amistad. O con un pentecostal, se juntaban en una iglesia pentecostal, ¿verdad? Con un bautista, y tomaban café, el pastor con su esposa, los 2 matrimonios, a tomar un cafecito para ver cómo estaban. Es nuestro anhelo que vivamos eso. Y también darte las gracias por la invitación de esta mañana. Espero en el Señor que esto pueda llegar a algún pastor que lo necesite y que vea esto como una invitación de parte de Dios de que pueda hacerlo como tú decías, ¿no? Que encuentre en Cristo, no en el ministerio nuestro, en Cristo, un oasis en medio de un desierto.
Que el Señor te bendiga mucho, Daniel, y muchas gracias por invitarme. Amén. Ha sido una grata entrevista, conocer un poquito a Waldo, a su familia, conocer el proceso que ha vivido en lo que he llamado yo durante mi vida, las operaciones de Dios, todo lo que Dios hace para lograr el objetivo que Él ha trazado en nuestras vidas. Así que agradecemos mucho y quiero reiterar la invitación para todos aquellos ministros del Señor que puedan estar pasando en un momento difícil y para aquellos que sienten que no están pasando un momento difícil, pero necesitan un lugar donde ejercer la fraternidad. Este es un buen lugar. Dios les bendiga y este ha sido nuestro programa La Entrevista de la Semana. Y nos encontramos la próxima semana con un nuevo entrevistado. Que Dios les bendiga. Chao, chao.